Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más reunidos en Consejo de Ministros, acompañado por ministras y ministros de todos los sectores del gobierno. El día de ayer habíamos previsto tener la conferencia establecida, pero fueron invitados por 3 comisiones del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Salud, que son 2 miembros sumamente importantes del Consejo de Ministros, precisamente en esta etapa de emergencia nacional por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo todos los peruanos. Fueron invitados a las 8 de la mañana para que respondan preguntas en 3 comisiones y terminaron esta reunión pasada a las 2 de la tarde. Ha sido más de 6 horas que estamos seguros que han sido esclarecedoras para los congresistas ávidos de información y que nosotros, como Ejecutivo, somos absolutamente transparentes de dar a todas las instancias información solicitada por el Congreso de la República, información por la Contraloría General, información que pueda requerirnos el Ministerio Público, pero principalmente la información que requieren todos ustedes, la población. Desde el primer día asumimos el compromiso de mantener permanentemente comunicada a la población. Estamos en una situación extraordinaria. Esta pandemia, que afecta a más de 200 países, que al día de hoy ya ha superado los 2.300.000 personas infectadas en todo el mundo, que tenemos ya más de 230.000 personas que han fallecido, indica la gravedad del problema. Indica la gravedad del problema a nivel mundial y obviamente también la gravedad del problema en nuestro país. Y siempre estamos aquí presentes, dando la cara y explicando con la información verídica, real, el estado situacional de la crisis que estamos atravesando en nuestro país, producto de esta pandemia. Lo dijimos desde el inicio, que las condiciones que se preveían para el Perú eran muy complicadas. Y desde un inicio dijimos, y hoy lo ratificamos, no escatimamos ningún esfuerzo para enfrentar esta enfermedad. El COVID-19, como se ha demostrado, genera daño, genera muerte, genera muchas pérdidas en todos los aspectos de la vida humana en nuestro país y en el mundo. Y los esfuerzos que estamos haciendo, y lo dijimos desde el inicio, no es con la intención de evitar los daños, es de disminuir todo lo que sea posible. Sabíamos desde el inicio que daño íbamos a tener, que muertes no las íbamos a poder evitar, iban a existir, que nuestro sistema de salud lo íbamos a llevar hasta el límite, como también una serie de servicios que damos como Estado. Si, como lo hemos advertido y la población lo sabe, tenemos enormes deficiencias que se manifestaban día a día en una época normal, ante una crisis como la que vivimos, esa emergencia está llevando los servicios del Estado peruano a situaciones límite. Y como éramos conscientes de ello, hemos tomado medidas para evitar que los daños sean mucho mayores. Ahora, ¿hay daño? Sí, lo reconocemos. ¿Hay dolor? Por supuesto que hay dolor. Hay hambre. Lo vemos, lo sabemos, lo sentimos. Hay muerte. Pero de no haber tomado todas las decisiones que lo hemos hecho y vamos a seguir haciendo, el daño hubiera sido mucho mayor. Y estamos aquí, como lo hacemos permanentemente, para dar la información real, dar las luces de esperanza, dar las perspectivas de optimismo
pero también dar cifras crudas que nos afectan a todos los peruanos. Ese es el equilibrio que debemos mantener todos, conscientes de la gravedad de la situación, sin esconder nada. También debemos ser conscientes que si seguimos en esta lucha, en este esfuerzo, vamos a superar esta enfermedad. Va a haber en el proceso bajas, va a haber muertos, va a haber letalidad, va a haber mucha gente afectada, pero ese es el camino que tenemos que transitar para poder superar esta situación. Y lo vamos a hacer como lo venimos haciendo con el apoyo de todos. Si no hubiéramos tomado las medidas que hemos tomado ya desde hace 45 días que empezó el estado de emergencia, no estaríamos ahora hablando de si son 800 o 1.200 fallecidos. De ninguna manera. El debate sería si no hubiéramos tomado las decisiones correspondientes en el momento oportuno. Ahorita sería, ¿cuántos son los muertos? ¿10.000 o 15.000? Ese sería el debate ahora. Pero como hemos tomado las decisiones oportunas, tenemos cifras que por duro que son cifras que están bajo el control, reclamando de nosotros mayor esfuerzo y estando dispuesto a dar ese esfuerzo que se requiere. Por eso es necesario, hay veces, no solamente analizar nuestro problema nacional, sino hacer un poquito de abstracción y ver el problema mundial. O sea, tenemos que ver también el problema mundial para ver cómo estamos en el contexto si nos comparamos con países que incluso tienen una condición económica mucho más sólida y estable y un servicio de salud más desarrollado y más potente que el nuestro. Y podemos empezar quizás viendo algunos datos para ir centrando nuestra situación en el contexto mundial. Y vemos, por ejemplo, ustedes pueden ahí ver dos gráficos. Estos gráficos se refieren a cuál es la cantidad de personas que están con carácter de positivo en 4 países. Lo importante es que vean en la base de la curva, es que al inicio, es decir, en los primeros días de marzo, a mediados de marzo del presente año, cuando tomamos las medidas, podemos apreciar que la cantidad de personas contaminadas, infectadas, que tenían el virus, eran relativamente similares, con pequeñas diferencias en países como el Perú, como Italia, como España e incluso como Estados Unidos. Ustedes pueden ver que en la parte inicial de la curva casi se superponen las 4 curvas de cantidad de personas contagiadas con el virus. Nosotros tomamos las decisiones a partir del 15 de marzo y ahí se declaró el estado de emergencia. Y entonces pueden apreciar ustedes cómo la curva de cantidad de personas con el virus en el Perú nos han llevado hasta una situación que hoy, el día de hoy, a la fecha, tenemos cerca de 34.000 casos con el virus COVID-19. Pero vemos países como Italia y España que están por sobre los 200.000 casos de personas con el COVID. Y ni qué decir, por ejemplo, de Estados Unidos, que al día de hoy ya superó el 1.000.000 de casos positivos COVID. Cuando vemos que al inicio de la tabla coincidían las curvas en la gráfica. Si queremos hacer la comparación ya no de casos positivos, sino de casos que después de ser positivos, a pesar del esfuerzo, terminó el paciente fallecido, tenemos otra curva y podemos exactamente apreciar que al inicio la cantidad de fallecidos que se ve en la curva también es coincidente. Hoy, al día de hoy,
con el reporte que el día de ayer nos ha hecho el MINSA. Tenemos 943 casos de personas que han fallecido confirmadas por el COVID-19. Cuando en Italia y España están por los 23.000, 27.000 casos de muerte por COVID, y Estados Unidos está por encima de los 50.000 casos. Entonces, lo que estamos viendo es la situación actual, pero todos partimos de una casi coincidencia de curvas al inicio de la enfermedad. Y entonces uno puede apreciar, ahora estamos contando 34.000 casos de infectados, estamos contando 943 personas que han fallecido, pero podríamos estar hablando más de 200.000 casos y más de 20.000 muertes en el Perú, lo que se han evitado con la medida y con el esfuerzo de todos los peruanos, no solamente de las autoridades, sino de ustedes que han asumido con responsabilidad este estado de emergencia y han logrado reducir de manera significativa los daños, no evitarlos por completo, como no hubiéramos querido eso, pero somos conscientes que el esfuerzo disminuye el efecto, lo atenúa, pero no lo puede desaparecer. Y en parte de eso, también lo hemos logrado por la cantidad de muestras que hemos aumentado. Desde el inicio, la gente del Ministerio de Salud nos decía, requerimos más pruebas para determinar dónde están las personas infectadas. Y así, ustedes pueden ver aquí en el contexto de Sudamérica, la situación en países como Perú, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador. Miren, al inicio teníamos una tabla de cantidad de pruebas similar. Y al inicio de esta evaluación, incluso hasta la primera semana de abril, países como Chile y Colombia realizaban más pruebas que las que realizamos aquí en el Perú. Pero dijimos, necesitamos más información. Hemos hecho una adquisición muy grande de pruebas, tanto moleculares como de pruebas rápidas. Y miren, a partir de la segunda semana de abril, miren cómo es el incremento de la cantidad de pruebas que realiza el Perú, llegando hoy día a estar bordeando ya las 300.000 personas que han sido muestreadas en el Perú. 300.000 personas, miren el esfuerzo que hemos hecho. Mientras que países como Chile tiene 166.000 personas muestreadas, Colombia, que es un país que tiene mayor población que el Perú, 90.000, Argentina 53.000, Ecuador 48.000. Entonces, hubiera sido fácil para el Perú mantener la misma tendencia de pruebas y ahora tendríamos quizás una evaluación de unas 40.000 pruebas realizadas hasta la fecha y tendríamos una cantidad de casos positivos que no sería lo real. Nosotros queremos tener información precisa, verídica, transparente para tomar las mejores decisiones.